Hola a todos, gracias por escucharme. Quien te habla, Rommel Beitía, y esto es Venezuela en 5 gigas, un espacio dedicado a analizar los hechos más importantes del acontecer político. En el programa de hoy estaremos conversando sobre los procesos electorales que atravesará el país en los próximos días. Uno, el 6 de diciembre, que en teoría escogerá a los próximos diputados, con todo lo que ya sabemos sobre ese tema, y otro, la convocatoria hecha por el equipo de Juan Guaidó y Leopoldo López. Para analizar este tema estará con nosotros Marcos Polesel, líder del Frente Nacional de las Derechas Unidas en Venezuela, FDU. El señor Polesel es máster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad de Chile y director del Partido Italiano de Derecha en Italia, Lega Venezuela. Lo pueden encontrar en Twitter como @mpolesel y el FDU como @Derechas Unidas Venezuela. Recuerden suscribirse en nuestro canal Repúblicos TV, háganlo ahora, hagan clic en el botón de suscribirse y también activen la campanita para que reciban una notificación cuando subamos alguno de nuestros contenidos. Antes de entrar en materia, queremos agradecer de manera muy especial a el equipo de @diarioelipse en Twitter por difundir nuestro podcast en su medio de comunicación, medio que está haciendo un trabajo bien importante, así que les recomiendo no perderles la pista en Twitter. Muchísimas gracias a su coeditor Takar Marcano, @diarioelipse en Twitter. Síganlos, están haciendo un excelente trabajo. Ahora sí, entramos en materia. Ya estamos en línea con el señor Marcos Polesel. Señor Polesel, bienvenido a Venezuela en 5 gigas. Gracias por estar con nosotros en el episodio de hoy. Hola, buenos días o buenas tardes, quien nos esté oyendo. Rommel, gracias por la invitación. Vamos a ver si en la entrevista de hoy aclaramos bastantes dudas y analizamos de manera relevante lo que está pasando en Venezuela y quizás afuera de Venezuela también. Importantísimo este programa, señor Polesel, ya en el marco de un evidente proceso electoral. Y bueno, nada, para el equipo de Venezuela en 5 gigas, nadie mejor que usted para analizar lo que está pasando y las posibles implicaciones. Y vamos a comenzar con una pregunta para poner en contexto este tema. ¿Cuántos casos como el de Venezuela, señor Polesel, se han resuelto por vía electoral en su vasta experiencia? ¿Tú te refieres a Venezuela o en otros países? No, o sea, en otros países, ¿verdad?, en los que haya ocurrido una situación similar como la de Venezuela, ¿cuántos se han resuelto por la vía electoral? Bueno, como en Venezuela ya nosotros hemos sobrepasado todos los límites de lo soportable y lo habido. O sea, no hay nada que se compare con el holocausto que vivimos en Venezuela. O sea, es como decir, vamos a una consulta, vamos a ir a unas elecciones en la Alemania nazi, en medio de la aniquilación de los judíos y unas elecciones con Benito Mussolini, con el fascismo en Italia. O sea, totalmente incompatible. O sea, nosotros en Venezuela hemos ido peor, mucho más allá, porque estas tiranías y dictaduras sucumbieron, pero nosotros tenemos un espectro bien negro, bien negativo de lo que podemos tener de aquí en adelante. Pero lo que hemos vivido en el pasado, o sea, no nos ha dicho que aquí lo que ha habido es un circo continuado de farsas electorales que comenzaron a partir del año 2001-2002. De ahí en adelante, ninguna elección ha sido legal, legítima, transparente, creíble. Todas han sido confabuladas, arregladas, pagadas, inclusive con organismos internacionales como el Centro Carter, la OEA, etcétera, etcétera. O sea, que esto es un asunto ya que tiene más de 20 años. Inclusive cuando Rafael Caldera, para llegar a su segundo mandato, recurre a toda la porquería de la izquierda más radical y los partidos que nunca llegaron al poder en Venezuela, les dio puerta de entrada a la burocracia, a los organismos estatales en el gobierno. Bueno, esas fichas fueron secuestrando instituciones, entre ellas el organismo electoral, y bueno, a partir del chiripero, inclusive en los años 90, que
porque aquí se ha secuestrado toda una institucionalidad, entre ellas la electoral, y de ahí en adelante todo ha sido una farsa continua. O sea, al punto de que yo en el año 2007 me retiré del registro electoral junto a otros miembros de los grupos de derecha que estábamos en ese momento en la coordinadora, y nos fuimos, nos retiramos, y nosotros no desautorizamos a esa cloaca a cielo abierto que es el CNE a usar nuestras identidades tanto para farsas electorales del régimen como a farsas electorales de la pseudo oposición colaboración. Es muy importante este comentario de usted, señor Polesel, porque bueno, nosotros también nos escuchan personas no solo de Venezuela, sino de otros países, y la matriz de opinión que se corre en estos momentos siempre es en torno a que entonces si no votamos, es que si no se hace nada, es que hay que rescatar espacios. Entonces por eso es muy importante esa gran aclaratoria que usted hace en torno a todo este chantaje que se genera en torno, valga la redundancia, a los procesos de elección en Venezuela. ¿Usted considera que los venezolanos deberían votar en las elecciones del 6 de diciembre? Da lo mismo lo que hagan. Hasta a este punto, a mí sinceramente me da lo mismo lo que hagan, porque el resultado ya yo sé que va a ser, o en última instancia va a ser todo totalmente inútil. En el caso de una consulta estúpida y cretina, yo de verdad que no le veo el sentido de esto, y solamente hablar de eso los legitima a una serie de personas y grupos y movimientos que son criminales, son miembros de una megabanda de colaboracionistas que están en conexión directa y complementando al régimen en todas sus porquerías, que bueno, que ya son harto conocer, que aquí la gente, o la poquita gente que queda en Venezuela, la mayoría de esa gente no se va a prestar a este circo. Ahora, vaya a votar o no vaya a votar, el resultado va a ser siempre el mismo. Ahora, la diferencia es que las personas que me estén escuchando se quieran prestar como payasos del circo. Claro, yo no me presto a eso. Yo en el año 2007 no me prestaba a eso. Justamente parece a ese camino ya mi siguiente pregunta, porque entonces, ¿para qué sirven estas elecciones? O sea, eso obviamente a nivel de los que estamos en la oposición sirve para nada, pero ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿por qué se realizan estos procesos electorales en Venezuela? Esta pregunta tampoco va tanto dirigido a las personas que hay en el país, que en la gran mayoría entienden lo que está sucediendo, pero sí va enfocada a las personas que nos escuchan afuera y a las personas que están en Venezuela y todavía creen que se puede lograr algo. O sea, ¿para qué realmente se hacen elecciones en Venezuela? ¿Para qué sirven? Ojo, se van a realizar dos eventos, ¿verdad? Y bueno, el evento del régimen simple y llanamente forma parte del Disney World, donde ellos viven, ¿verdad? Que ellos tienen que fabricar las atracciones, ¿entiendes? En Disney World hay atracciones, claro, ¿verdad? Para divertir a los visitantes. ¿Y los visitantes quiénes son? Los poquitos, menos del 10% de la población, que son que se concreta más que todo en una militancia de ese grupo. Y claro, dentro de su Disney World ellos creen que son la mayoría, ¿verdad? Entonces lo que van a hacer en diciembre es simple y llanamente otra diversión de ese Disney World donde ellos viven. Y ellos saben perfectamente que es un Disney World, pero ellos tienen que hacer ver que eso es de verdad, para mantener a sus hordas y a su colectivo, a sus delincuentes y todo eso, ¿no? Y ellos tienen dinero para eso y lo van a hacer como lo han hecho desde el año 2000 hasta acá, ¿okay? Ahora, el evento de la pseudo oposición colaboracionista se hace para inyectarle un poquito de oxígeno, que el régimen los ayuda también a ellos, porque esa es la oposición construida y fabricada y producida por el mismo régimen para complementarlo. Entonces ellos van a hacer una consulta porque, digamos, ¿qué más pueden hacer? Bueno, hacen otra diversión para una militancia de ellos. Acuérdate que dentro de ese grupo hay muchos partidos todavía que tienen micro militancias, ¿verdad? Claro. Y para esas militancias está dirigido esa otra diversión. Y para un sector de la población que lamentablemente no tiene acceso a nuestros
a nuestras voces, Uh-huh. no tiene acceso a nuestras opiniones, a nuestras sugerencias, a nuestros análisis, ¿verdad? Y no se les puede culpar tampoco, porque ellos no ven otra cosa. ¿Y por qué no ven otra cosa? Porque los pocos medios que quedan aquí, los medios internacionales, están trabajando en la agencia. Son medios que no son medios imparciales, son medios y órganos divulgativos que trabajan para las agencias, para las agendas de esos partidos que conforman los colaboraciones. Entonces, eso es un circo de dos funciones, ¿verdad? Que solamente atiende a dos microsectores de la sociedad, cuando la mayoría del país, donde me encuentro yo, prácticamente yo ni siquiera sé y ni me interesa absolutamente nada de lo que va a pasar en diciembre. Yo me tengo que preocupar por las necesidades que yo tengo aquí en Venezuela, porque yo vivo en Venezuela, y yo tengo que ver, yo estoy pensando ahorita en cómo conseguir gasolina. Por ejemplo. ¿Ok? Eso para mí es mi prioridad. Segundo, ¿qué voy a hacer yo en diciembre con mi personal? Con el personal de mi empresa. Claro. ¿Qué voy a hacer con el personal de mi empresa el año que viene? O sea, yo no estoy vendiendo absolutamente nada de mi empresa. Mi empresa está en problemas. Esas son mis preocupaciones. La salud. Por ejemplo, si a mí me pasa algo, si a mi familia le pasa algo, aquí no tenemos, digamos, una asistencia. Voy a tener que sacar un dinero que no sé de dónde lo voy a sacar. Claro. ¿Verdad? Tendremos que sacar ahorros de la familia. Esas son las preocupaciones que yo tengo y tiene todo el mundo. Claro, que son las preocupaciones de los venezolanos en general. Esas son las preocupaciones. Claro. Fíjese una cosa, señor Colecel, en este sentido, y vuelvo a estas preguntas que quizás a algunos que nos escuchan les puedan parecer ingenuas, pero es que hay un porcentaje de la población que sea mínimo que es sujeto a manipulación todavía de cierta manera. Y yo no soy amigo de los calificativos, pero es que hay ciertas cosas que hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Y entonces, en su opinión, los partidos que van a participar en estas elecciones del 6 de diciembre son opositores. O sea, ¿se pueden considerar un opositor un partido que vaya a las elecciones del 6 de diciembre y se puede considerar que representa a la oposición venezolana? Porque el otro cuento es, por ejemplo, el siguiente, que lo he escuchado, ¿no? Mira, es que tenemos que ir. Eso no representa nada. Uh-huh. Lo que sí representa es toda la porquería, o sea, todo ellos representan en sí la profunda descomposición moral y social que vomita esos pseudo partidos, ¿no? Que se visten de opositores y son pagados y financiados y coordinados por el régimen. Entonces, por eso te digo que el caso venezolano ya ha sobrepasado todos los límites comparativos, todos los récords Guinness nosotros los hemos roto en materia de descomposición social, cívica, moral, ética, responsable. No. Aquí esto es, como lo dijo Bolsonaro una vez, todo lo peor del mundo se encuentra en Venezuela, y tiene toda la razón. Totalmente, qué frase tan fuerte, pero tan cierta. Es vergonzoso para nosotros, porque nosotros no somos culpables. Es así. Los culpables triste. Las culpables han sido los dirigentes políticos de la historia de Venezuela. Me hablo de Pérez Jiménez para acá, mínimo, que hoy vemos las consecuencias de sus actos. La población ha sido víctima, la ciudadanía ha sido víctima de ellos. Y claro, dentro de esa víctima hay las víctimas como las víctimas de las drogas, pues. Claro. O sea, las personas que caen en la droga, bueno, se convierten en idiotizados, se convierten en estúpidos, en gente que no tiene la más mínima capacidad de raciocinio, y eso es producto también de lo obrado ayer por los dirigentes políticos. Y en cuanto a la consulta esta que propone el equipo de Juan Guaidó, ¿eso tiene algún sentido? O sea, habiendo ya nosotros hecho algo similar hace algún tiempo, que es evidente que no sirvió para nada, ¿tiene algún sentido que los venezolanos vayan a esa consulta? ¿Se debe sentir una persona inútil y como un parásito si decide no ir a esa consulta? Porque ese es básicamente el mensaje de Guaidó y de su equipo, ¿no? O sea, que si tú no vas a la consulta, entonces tú eres chavista y eres una piltrafa. Eso es cierto. Bueno, ya esas chantajes, como decías tú, ya esa extorsión dialéctica, ya no les sirve como antes. Acuérdate que antes la gente tenía una esperanza
que votando íbamos a salir de esto, porque es que ellos lo decían que votando masivamente salíamos de esto, y ahora ellos mismos se contradicen. Entonces plantean una consulta totalmente inútil, porque no va a servir para absolutamente nada, tan inútil como todas las marchas que ellos han convocado, tan inútil como todas las elecciones en las cuales ellos han participado, inútil para el país, pero muy útiles para el régimen. Claro. Ojo, para el régimen el único que sale ganando en todo este circo y en todas estas simulaciones y en todos estos montajes es el régimen. Ya tiene más de 20 años en eso. Claro. ¿Cómo podemos nosotros explicarnos, verdad? ¿O existe alguna manera lógica de entender que las elecciones sean buenas a veces y a veces no? O sea, porque yo estoy seguro que muchas personas escuchan afuera y no tienen manera de entender esto. O sea, nosotros vamos a un proceso electoral y es bueno y se eligen unos diputados, ¿verdad? Que, digamos, pertenecen a todo lo que era este bloque conformado por la MUT, y en ese momento era chévere votar. Luego se vuelve malo. Luego se vuelve bueno. Ahora otra vez es malo el 6 de diciembre, pero es bueno ir a la consulta de Guaidó, y probablemente el año que viene sea bueno otra vez para ir a votar a unas elecciones presidenciales. Señor Pollecer, en su experiencia política, ¿eso es factible? ¿Eso existe? Bueno, ¿se acuerdan en las elecciones parlamentarias del año 2004? Que la oposición, viendo que la gente no iba a votar, se montó en ese tren y también no participó y no votó. ¿Qué hicieron después? Bueno, desde el año 2004 hasta el año 2019, ellos estuvieron diciendo que ese fue un gran error, no haber ido a votar en esas elecciones, porque el régimen se cogió toda la asamblea, ¿no? Ahora ellos vienen a decirnos que no voté en unas elecciones parlamentarias en el año 2020, ¿verdad? Contradiciéndose todos esos años que mantuvieron una tesis que era simplemente una trampa. Exacto. ¿Ve? Entonces ahora ellos dictan cátedra diciendo que no hay que ir a votar porque es una farsa electoral. ¿Y qué fueron todas las anteriores? Exacto. Entonces eso es lo que hay que pensar ahora y no olvidar lo que hemos vivido antes. Entonces, conclusión, ¿qué muestra esto? Que estos tipos juegan al son del régimen. Cuando al régimen le conviene una cosa, ellos la hacen. Cuando le conviene la otra, la hacen. Por eso es que ellos son tan erráticos. Porque ellos no tienen problema en contradecirse. Porque ellos no tienen costo político. Ellos responden a un dueño, que es el quien les paga. Está bien interesante. Está bien interesante eso, y justamente vamos a aprovechar la palabra contradicción. ¿Y cuántos años no vivimos elecciones donde estos tipos ganaron alcaldías, gobernaciones y los eligieron como diputados? Inclusive ganaron una asamblea una vez. ¿Y de qué sirvió todo eso? Bueno, claro, porque en teoría ellos son los diputados electos ahorita, ¿no? ¿Sabes para qué sirvió? Para decirle al mundo durante 20 años que aquí había una democracia y se podía salir mediante el voto. Claro. Que es el mensaje que se sigue repitiendo, ¿no? Porque el señor Leopoldo López, cada vez que da una rueda de prensa, dice que él quiere ir a elecciones presidenciales y que quieren tener elecciones con Maduro, ¿no? Sí, bueno, es que estos son los obreros, los empleados del régimen, obreros electorales, empleados electorales del régimen. Ellos cumplen una función de falsa oposición, ¿verdad? Y la han cumplido fielmente desde el año 2002, prácticamente, cuando se firmó ese acuerdo entre la pseudo oposición y el régimen, ¿verdad? Firmando un acuerdo en donde ya íbamos a un referéndum revocatorio organizado y coordinado por el Centro Carter, la OEA, etcétera, ¿verdad? A un referéndum revocatorio donde lo ganamos, pero ellos se lo cogieron para ellos y ya estaba acordado para que ganara el régimen. Entonces, a partir de ese momento es que la gente, a partir de ese momento ya había mucha gente en contra de los partidos tradicionales y en contra del régimen, pero a partir del 2004-2005 ya hubo el gran divorcio, donde más del 80% de la gente ya no les cree nada. Ahora, esa cifra no me la estoy inventando yo, ya han sido publicadas varias veces, pero ellos omiten, ellos no dicen eso, porque una vez una persona que dirigía un instituto de estadística me lo dijo: nosotros no damos la cifra de los NINI porque eso le quita oxígeno a la oposición. Imagínese usted. O sea que también los institutos estadísticos se han prestado a este infame juego
¿verdad? En donde el único ganador ha sido el régimen y esos fueron los alimentos de legitimación que el régimen hoy está disfrutando. Fíjese usted, señor Polecel, hablando de contradicciones y de posturas de un tamaño y de un estilo y luego de otro, y usted justamente hablaba ahorita del tema del revocatorio. Vamos a tocar un tema que creo que es imposible no tocar, y es el tema de la señora María Corina Machado. Yo le voy a leer un segundo algo que se posteó más o menos hace 12 horas en las redes de los dirigentes de 20 Venezuela. La verdad detrás del voto electrónico en Venezuela. Esto lo publicó el American, obviamente con autoría de María Corina Machado. Fraude del revocatorio del 2004. 8 prácticas utilizadas por el régimen para cometer fraude en elecciones. 1. Inventaron artificios para postergar el referéndum presidencial. 2. No se contó el 100% de las boletas. 3. Hubo transmisión de información bidireccional antes de imprimir las boletas. 4. 3 exit polls, encuesta a boca de urna, dieron perdedor a Chávez y eso no coincidió con los resultados finales. Impidieron conteo de boletos de las 196 cajas. Y así continúa hasta el punto 8. Si esto ocurrió en el 2004 y la señora Machado entonces tenía esta información, me pregunto yo, porque realmente estoy confundido y creo que mucha gente de la audiencia lo estará, ¿20 Venezuela no fue luego de esto a procesos electorales? Bueno, ya va un momento, que 20 Venezuela hoy en día es un partido inscrito en el CNE. Ajá. Un CNE que ellos hoy critican y hoy deslegitiman. Una persona coherente que hace, bueno, yo no reconozco eso, me salgo de ahí. No, ellos siguen ahí y ellos tienen todavía diputados en la asamblea esa fantoche que existe. Que fueron electos entonces, luego de este 2004 en el que ya tiene todas estas evidencias, ¿no? O sea... Claro, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasó? Porque yo estuve en la Coordinadora Democrática, ¿verdad? Y yo viví todo eso. Ajá, ¿qué pasa? Yo viví una época en donde la señora María Corina Machado y Súmate eran unos duros combatientes en contra del CNE, porque del CNE pendía todo, ¿no? Claro. Y demostraron de todo y tal. Ajá, entonces explícame tú cómo a partir del 2006, del 2007, esta señora María Corina Machado se une a la MUD, ¿verdad? Partidos que siempre confabularon todas las farsas electorales del CNE, del régimen. Se une a la MUD. Al unirse a la MUD, ella llega como diputada elegida por un CNE, ¿verdad? Ella fue candidata en elecciones primarias organizadas por el mismo CNE que ella critica. Sí. Ella fue diputada elegida por el mismo CNE que ella critica, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ella fue diputada electa por este CNE que ella dice que en el 2004 cometió fraude, pero ella después fue electa por este CNE. Y ella fue diputada electa por este CNE, el mismo CNE, claro. Hoy están unos payasos en los años que lo eligieron a ella, habían los otros payasos, pero es el mismo CNE. Claro. O sea, cambian los títeres, pero es el mismo CNE. Entonces, ¿qué te dice a ti esto? Bueno, que esta señora no tiene absolutamente ninguna moral para decirnos y criticarnos absolutamente nada, no tiene ninguna moral para proponerse, es improponible ante los venezolanos porque formó parte de elecciones con un CNE que todos decíamos que era un CNE ilegal, ilegítimo, inmoral, era un brazo del régimen, era una institución totalmente tomada por los cubanos, porque todo partió de ahí. Si te pones a ver, todo partió de ahí. Entonces ella formó parte de eso. Es que ella no tiene moral hoy para criticar ningún CNE ni para decirnos a nosotros qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. O sea que, en su opinión, todo esta postura que de las últimas semanas... Todo aquel que participó es debemos marginarlo de la reconstrucción y la refundación de nuestro país. O sea, ¿usted no considera que sea legítimo, su cambio de opinión y todo este tema de que ahora estas elecciones pues no debemos ir? O sea, ¿no considera usted que hay legitimidad en eso? No, es que ellos no tienen moral para decirnos hoy eso, porque hasta ayer nos decían que votando masivamente y votando todos juntos y votando con alegría íbamos a salir de esto, y eso era mentira, porque ellos lo sabían que era mentira, ¿ves?
Y ellos sabían eso, pero ¿por qué decían mentiras? Porque querían los camburcitos que les ofrecía el régimen, ¿verdad? Y en el caso de María Corina, ella quería asumir un liderazgo, ¿verdad? Para quitárselo a Leopoldo y quitárselo a Capriles. Entonces ella quería ser presidenta, no sé cómo lo iba a lograr, pero ella quería ser presidenta y usó cualquier vía para lograrlo, y eso es inmoral, ¿entiendes? Ella utilizó el tren de la MUD para montarse ahí, para llegar a ser presidenta y codearse con los líderes internacionales y ser, tú sabes, la Mandela de Venezuela, y en parte lo logró porque ella es reconocida internacionalmente, pero porque usó herramientas inmorales. Ella legitimó un régimen para conseguir un objetivo suyo personal, y eso es lo que nosotros no le vamos a perdonar. Que consigue, ella va a ir a juicio, va a ir a juicio. Claro, es un objetivo que se consigue a media, la derecha va al gobierno, va a ir a juicio. Bueno, claro, porque al final, digamos que ella tenía un objetivo presidencial que se consigue a medias, porque lo que logra es, digamos, posicionarse como, no sé, un influencer político venezolano, pero no logra desplazar al régimen. Ella sabiendo que no iba a llegar a presidenta, porque ella sabe que aquí no iba a ganar nunca unas elecciones, ella dijo, bueno, agarrando aunque sea fallo, me meto ahí, y bueno, me configuro como una, tú sabes, esas líderes que hay en Europa y en Oriente, tú sabes, las mártires y las cosas esas que son reconocidas por todo el mundo. Entonces les pagan de todo para que viajen por todos lados, para que den conferencias. Eso es un objetivo que ella perseguía también. Claro. Sí, convertirse como un ícono político, algo así como una Gloria Álvarez. Y tal, eso. ¿Pero a costa de qué? Claro. ¿A costa de qué? De entregar el país al régimen, legitimarlo, ¿verdad? Y nosotros somos los que estamos pagando las consecuencias ahorita. ¿Qué mensaje le da el señor Marcos Polesel a todas las personas que hoy en día militan en 20 Venezuela, que de verdad tienen, digamos, una legítima intención de luchar por Venezuela, que le digo que conozco varios que son así, dirigentes incluso que están ahí activamente, y personas de a pie que ven en María Corina una esperanza? ¿Qué mensaje le da Marcos Polesel a estas personas que de verdad, de manera legítima, creen en María Corina Machado como una opción para salir de la crisis que tiene Venezuela? Bueno, esto que voy a decir ahorita es como un eslogan, pero yo lo complemento con algo más. O sea, hay que empezar a dejar de seguir personas, y hay que empezar a seguir ideas. ¿Pero cuáles ideas? Bueno, cada uno de nosotros tiene un pensamiento, una visión, cuerpo de ideas, de principios que defiende. Uno tiene que encontrar la persona que coincide con esos principios, y si es un líder político, mejor. O sea, hay que empezar a seguir las personas, pero eso sí, las personas que defiendan principios y valores, convicciones, y tengan objetivos, digamos, comunes. O sea, queremos salir del régimen, bueno, hay que seguir las personas que están trabajando para salir del régimen, no para convivir con él. Entonces, el mensaje que le doy yo es que el Partido 2020 es lo que nosotros llamamos en política una organización one person show. Es decir, María Corina crea ese partido, como creó Súmate, para la promoción personal de ella, de su figura personal. ¿Okay? Todos los que militan en ese partido son instrumentos para promover la figura personal de María Corina Machado. Ella ahí no se está defendiendo ninguna ideología, nada. O sea, que María Corina usa una infraestructura y su persona para ella conseguir unos objetivos personales. Ahora, a diferencia de nosotros estamos organizándonos en el Frente Nacional de la Derecha Unida para salir de este régimen y cambiar el sistema del país a un sistema liberal capitalista, un sistema republicano, un sistema de autonomía e independencia de poderes, un sistema de país confederado con regiones autónomas, libres e independientes, todo un sistema completamente contrario al socialismo. Eso no lo está proponiendo ella, nunca lo ha propuesto. Es más, María Corina siempre ha propuesto 25.000 cosas que no ha cumplido, y ha disparado cualquier cantidad de propuestas que no tienen ningún sustento, y más, no han tenido ningún sustento. Por todas estas razones, María Corina es uno más de esas fichas que han compuesto este colaboracionismo legitimador de este régimen. Así de sencillo. Interesante
lo último que nos comenta, y eso deja la puerta abierta para una próxima invitación, señor Polesel, para que conversemos ya fuera del tema electoral que tocamos acá, conversar sobre cuáles, sí, exacto, cuáles son las propuestas. Nosotros, lo increíble es que nosotros tratamos un tema en el programa que no existe. Claro, en Venezuela no existe. Sí. y está muy bien, porque tenemos que recalcar eso, porque el poder de lobby de todo este grupo que se erige como representante de la oposición venezolana es muy fuerte, y entonces le hacen creer a personas fuera del país que sí se puede aquí, que sí de verdad hay elecciones, y dentro todos estos candidatos que están postulándose están trabajando muy duro para hacerle pensar a las personas que ellos sí van a cambiar a Venezuela. Hay unas personas que están apoyando esa consulta, ¿no? Personas así que no son tan políticas, o sí son políticas, pero fíjate que a esas personas sí le dan espacio en los medios. Ajá. Qué curioso, ¿verdad? Interesante. Pero justamente República TV surge por eso, ¿no? Como una necesidad de que voces como la suya y muchas otras puedan expresarse en algún medio, porque los medios tradicionales de Venezuela, para los medios de Venezuela, pareciera que nada más existe Guaidó y su equipo. Van a pagar. O sea, no es posible. Estas actuaciones las van a pagar el día de mañana, ojalá. Sí, o sea, por ejemplo, un medio como NTN 24 que está fuera de Venezuela y no tiene nada que perder, ¿cómo es posible que no pueda pulsar opiniones de otras personas como la suya y la de muchos más? Porque yo estoy acá en Caracas, por ejemplo. Porque ahí está como directora una señora que se llama Mari Carmen Sobrino, ¿no es? Es algo así, no recuerdo bien. Sí, ella trabajó en Venevisión y ella es venezolana, ella es ficha de la agenda de la MUD. Siempre ha sido ficha de la agenda de la MUD, porque tendrá sus simpatías con alguien ahí, o militará en algún partido de ellos. Pero esa señora se ha abocado a no darle espacio a nadie que no sea de la oposición colaboracionista, ¿verdad? O a criticar el régimen. Sí. Fuera de eso, en ese canal no va a haber nada. Es que pareciera que el objetivo es plantear una realidad donde solamente hay dos vías, ¿no? O estás con el PSUV o estás con la MUD, y no existe más nada, y la verdad es que sí existe. La verdad es que sí existe. O sea, tú tienes dos opciones, o Dileguor o el COPSE. Exacto. Una lado. Pero ninguna es la realidad. Ninguna es la realidad. O sea, ambas cosas son fantasía. Exacto, exactamente. En un próximo programa estaremos conversando sobre las propuestas que puedan tener tanto usted como otros grupos. Ya hoy se nos acaba el tiempo, pero quiero cerrar con una frase que usted acaba de decir que me pareció muy, muy poderosa, y creo que rescata el espíritu de todo lo que está sucediendo. Hay que dejar de seguir personas para seguir ideas. Él es el señor Marcos Polesel, líder político venezolano del Frente Nacional de las Derechas Unidas, un movimiento como muchos que no pertenece a la MUD, que no pertenece a lo que es la corriente socialista en Venezuela, y que como muchos otros no tiene voz en medios de comunicaciones, que en un principio se decía que el tema era porque estaban en Venezuela, pero ahora están en Miami y siguen sin darle voz a políticos como el señor Polesel. Y muy importante, esto es una coalición confederada de movimientos y organizaciones de derecha. Bueno, imagínense la importancia de poder conversar con una persona como el señor Polesel. Muchísimas gracias, señor Marcos Polesel, por estar acá con nosotros el día de hoy. Bueno, gracias a ustedes, y oye, esto será una ventana, digamos, original y ¿cómo se llama? Sobresaliente y relevante para las personas que quieran escuchar otras voces. Así es, los que quieran entender lo que realmente está pasando en el panorama político del país, y no lo que quieren ciertos grupos a través de sus intereses que todo el mundo... surgimos porque cuando se voltee la tortilla y las cosas cambien, si Dios quiere la vida y las cosas cambien en Venezuela, los ciudadanos, los venezolanos tengan una opción de derecha y no tengan que morir con los líderes de la MUD. Totalmente. Bueno, señores, gracias por sintonizarnos. Como le dije, él es el señor Marcos Polesel, líder del FDU. Hasta aquí el episodio 22 de Venezuela en 5 GB. www.patreon.com/Roberto
Rommel Beitía. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Repúblicos TV, y hacer clic en la campanita de notificaciones. No lo dejen para luego, suscríbanse ahora. Así que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y no se pierdan este y todos los martes, Hora de Analizar con José Alberto Gil. Muchísimas gracias a todos por estar en sintonía el día de hoy y que Dios bendiga a Venezuela.